la palabra que el Señor nos da. Y hoy empezamos con una nueva serie, que se llama la serie Cuando vuelva Jesús. Este nombre está tomado de una alabanza muy linda de Marcos Witt, que Anto seguramente la va a cantar al final. Y la prédica de hoy se llama Maranata, Cristo viene. ¿Quiere decir Maranata? Quiere decir, es una palabra griega, ahora vamos a hablar un poquito de esto, Cristo viene. Así que decirle a que tenés al lado tuyo, Cristo viene, Maranata. Yo le digo acá a esta tribuna que tengo, Maranata, Cristo viene. Así que, bien, Maranata es una palabra griega, ¿sí? Que viene así, la palabra es maran ata, y ata separada con H intermedia entre la T y la A. Corresponde a la transcripción griega de una expresión de origen arameo compuesta por dos términos que significa el Señor viene, o Cristo viene, o Jesucristo viene. Esta expresión aparece solo una vez en la Biblia y fue empleada por el apóstol Pablo al final de la primera epístola a los Corintios, cuando él dice algo fuerte, lo que dice aquí. Ella al final, vamos a leerlo, dice: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Y dice, Maranata, ahí expresa, Maranata, el Señor viene. Primera de Corintios 16, 22. Esa es una versión, yo lo voy a leer ahora de la versión NTV. NTV, acuérdense, Primera de Corintios 22 al 24, vamos a completar un poquito. Y dice, si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Ahora voy a hablar un poquito de esto. Señor nuestro, ven. Y ahí está la expresión Maranata. El Señor nuestro, ven, o Cristo viene. Y el verso 23 dice, que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes, mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. ¿Por qué dice aquí el apóstol Pablo? No es que él enfatiza que los que no creen en el Señor sean malditos. No, porque obviamente no es el anhelo ni el sentir del Espíritu Santo cuando el apóstol escribió esto inspirado por el Espíritu. Lo que pasa es que hay una realidad, que aunque nosotros nos cueste creer o no nos cueste creer, dice la palabra de Dios, que todo aquel que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hay dos tipos de personas en este mundo. No estamos hablando de raza, ni de blancos, ni de negros, ni de etnias. Estamos hablando de seres humanos. Hay dos clases. Aquellos que están en condenación porque todavía no conocen a su Salvador, y están aquellos que estamos en la gracia de haber recibido esa salvación. Entonces, el que no conoce a Cristo está condenado. Y el que conoce a Cristo con nosotros, por su gracia, somos salvos. Por eso nosotros como iglesia tenemos que predicar el Evangelio para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Y muchos dicen, sí, bueno, pero el Señor sabe quiénes son. Sí, pero la Biblia dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo conocerán si nadie les habla de Jesús? Entonces, indudablemente el Señor puso en nuestras manos, en la iglesia, ese privilegio precioso de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de ese estado de maldición, a la luz admirable, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, en esta epístola el apóstol Pablo trató temas como en el capítulo 15, por ejemplo, que ya lo vimos cuando hablamos Yo soy la resurrección y la vida, en la serie Los Yo soy de Jesús, que él habló, por ejemplo, de la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo. Habló de la resurrección de los muertos, de nosotros cuando resucitemos para vida eterna, y habló del cuerpo resucitado. ¿Se acuerdan de cómo va a ser nuestro cuerpo en el estado de resurrección, tal como fue el cuerpo que el Señor Jesús tuvo en su resurrección? Cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, hablando de estos temas, al final el Señor habla Maranata, ¿sí? Y también en esta misma carta, en el capítulo 11, verso 26, mirad qué interesante, que hoy lo hicimos aquí, la cena del Señor, dice, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor
¿Hasta cuándo vamos a anunciar la muerte del Señor? ¿Hasta cuándo vamos a hacer la cena del Señor? Hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Ahí está. Cristo viene. Entonces, la segunda venida de Cristo es algo muy, pero muy importante para todo cristiano. No es un tema más, es una esperanza que está latente y viva. No se predica mucho de la segunda venida de Cristo. Yo creo que a partir de este tiempo se va a empezar a predicar mucho, porque el Espíritu Santo va a querer que se predique, porque esto trae una esperanza, y cuando alguien tiene esperanza, se planta de una manera diferente hacia el futuro. Y cuando alguien tiene una esperanza, aún tiene posibilidades de hacer frente al futuro de una forma mucho más robusta e inteligente y madura. Pero si hay algo que una persona en cualquier índole de la vida te roban la esperanza, es como que te roban el presente. Porque decimos, ¿para qué? Si ya está todo perdido, ya está. Como le pasó a los discípulos, ¿te acuerdan cuando él murió y estuvo el día sábado sin aparecer en escena y los discípulos estaban en derrotas, asustados, tristes, habían perdido la esperanza? El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, había muerto y ellos no recordaban, su mente estaba nublada, que Jesús había dicho que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitara el tercer día entre los muertos. Pero en esa falta de esperanza entraron en una depresión. Por eso las personas que sufren de depresión no son personas que pierden la esperanza. Por eso el Señor Jesús, en acontecimientos que vamos a vivir, ya lo estamos viviendo en el presente, como esta cuarentena, esta pandemia, por ejemplo, indudablemente el Señor quiere que nos fortalezcamos en nuestra esperanza conforme a su palabra. Hoy hablábamos con mi esposa, con mi hija en la sobremesa, y hablábamos que la iglesia se edifica con la palabra. El mundo fue creado con el poder de la palabra. Dios dijo. El Evangelio lleva salvación a otros por la palabra. La iglesia se edifica por la palabra. La esperanza se renueva por la palabra. La palabra es fundamental. Por eso, hermanos, manden los enlaces a distintas personas para escuchar palabra de Dios. En este caso, en esta noche, nosotros, pero también cuando vean que hay palabras importantes, preciosas, que traen fortalecimiento, pasen los links, porque es fundamental que en este tiempo más que nunca comamos de la palabra de Dios. Es más, nosotros, todos los hermanos que estamos sirviendo en manos extendidas, ya estábamos hablando en la semana que el Señor nos está marcando, no solamente la viandita, sino también la palabra. Vianda para el cuerpo físico, la palabra para el hombre interior, el hombre espiritual, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra, la palabra. Entonces, es algo muy importante. En los escritores del Nuevo Testamento, porque la segunda venida también se habla en el Antiguo Testamento, pero solo en el Nuevo Testamento la mención de la segunda venida se habla más de 300 veces, desde el Evangelio de Juan hasta Apocalipsis. En todos los libros, en todos los distintos autores hablan más de 300 veces de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, no se habla, bueno, vamos a ver si viene el Señor. No, es imperativo. Cristo viene. Cuando el Señor dice, cuando yo vuelva. Es decir, ahora vamos a ir viendo cómo se fue anunciando. Vamos a tomar qué mismo el Señor Jesús dice él de su venida. Tome algunos versículos. Hablan también, por ejemplo, los propios ángeles. ¿Quién anunció la venida del Señor? A los pastores, ¿se acuerdan? Que nosotros en Navidad hablamos mucho de eso. Ha nacido un Salvador. Y dicen, paz a los hombres de buena voluntad. ¿Quiénes fueron? Los ángeles. Bueno, los ángeles también hablaron de la segunda venida de Cristo en las Escrituras. Y también, algo que es importante, cómo los mismos cristianos en la iglesia primitiva se daban ánimo unos al otros, diciéndose, Maranata, Cristo viene. La estamos pasando dura ahora, pero Maranata, Cristo viene. Y eso nos alentaba en la esperanza.
Y también, por último, vamos a hablar que el Espíritu Santo también marca la segunda venida de Cristo, tomando dos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 24, que va a ser una columna vertebral de toda esta serie, vamos a tomar muchos versículos, vamos a hablar de versículos del Antiguo Testamento, vamos a hablar de versículos del Nuevo Testamento, de Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, el libro de Daniel, algunos salmos, el profeta Isaías, vamos a hablar de Primera de Corintios. Bueno, tremendo todo lo que hay para decir de la segunda venida de Cristo. Y el Señor en Mateo 24 dice así, en el verso 30, entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, haciendo alusión a él mismo. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Vos fíjate que ya el Señor Jesús, la segunda venida viene con poder. En la primera venida vino con debilidad. Vino como un bebé. Nació de María como un bebé. Vino en debilidad. Pero en la segunda venida viene con poder y gran gloria. En la primera venida vino en debilidad trayendo la gracia de Dios abundante. Pero en la segunda venida viene para juicio a las naciones y por supuesto a buscar a su iglesia. En Juan capítulo 14, verso del 2 al 3, dice, en el hogar de mi Padre, dice el Señor Jesús, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? El verso 3 dice, cuando todo esté listo, y cuando todo esté listo, es el escenario que se tiene que dar para la segunda venida de Cristo. De esto se va a tratar esta serie. ¿Cómo es el escenario que se tiene que dar en la tierra para que Cristo venga? Él mismo dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo voy. La versión, esta es NTV, la versión Reina Valera 60 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas casas, muchas mansiones hay. Yo voy a preparar una para ustedes, porque allí donde esté yo, también ustedes estarán conmigo. Mirá qué hermoso que el Señor ya nos preparó morada en el cielo. Dice la palabra que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo y vamos camino a la patria celestial. Que en este mundo, ¿sabés qué somos? Extranjeros y peregrinos. Un extranjero es alguien que está en un lugar pero que no pertenece a ese lugar. Y peregrino quiere decir que estamos de paso. Estamos de paso. Por eso disfrutemos este mundo, disfrutemos esta vida que Dios nos da, pero siempre entendiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Qué peligroso que es cuando el cristiano se terrenaliza. Qué peligroso que es cuando el cristiano pierde de vista que esto no es todo. Esto es un medio para alcanzar un fin. Qué hermoso que es entender que todo lo que hacemos en esta bendita vida, ya sea bueno o ya sea malo, es por lo cual nosotros vamos a ganar un galardón, no para salvación, porque la salvación no la podemos hacer nosotros, la salvación viene de gracia. Jesús hizo todo para que nosotros fuéramos salvos. Ahora, para que el galardón nos sea dado, depende de lo que nosotros sí hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo. ¿Cómo nos santificamos? ¿Cómo buscamos que Cristo se refleje un poquito más en nosotros? De eso vamos a hablar ahora un poquito al final. Porque podemos estar hablando de muchos de los acontecimientos de la segunda venida, pero también hay un acontecimiento que tiene que pasar internamente. Cuando vos sabés que Cristo viene, vos no vivís de la misma manera. Porque vos sabés que este cuerpo, como siempre lo he dicho, tiene fecha de vencimiento. Pero hay otro interior, adentro nuestro, que se va renovando de día en día. Y que ese que se va renovando de día en día es el que, cuanto más llevemos de Cristo en nosotros, más
cerca de Cristo estaremos en el cielo. Hoy estuvimos hablando de esto allí en el Foquito, en una charla ministerial que tuvimos. Bueno, seguimos adelante. Miren acá, Lucas capítulo 21, verso 27, palabra del Señor Jesús. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Ya es otro evangelio, poder y gran gloria. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie, levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Vos sabés que cuando pasen cosas que ya vamos a hablar, no hoy, por supuesto es una serie, la cosa se va a poner fuerte. Y la gente va a estar pensando en cómo hacer para escapar y sobrevivir. Y nosotros, el Señor nos dice, ustedes levantan la cabeza, porque la salvación está cerca. Se consuma lo que ya fue hecho en nuestro corazón. Vamos a la patria celestial. Entonces, ya vamos a hablar de esto. Dice, por ejemplo, los ángeles también predijeron o profetizaron, por decirlo de una manera, la segunda venida de Cristo. En Hechos 1, del 10 al 11, dice la palabra de Dios, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo. ¿Quiénes se esforzaban por verlo ascender? Los discípulos. Los discípulos estaban viendo como Jesús estaba siendo llevado al cielo. Y lo estaban viendo, y se quedaban atónitos. Claro, en un momento ya no lo veían porque pasaba entre las nubes, se esforzaban por verlo, se taparían de la luz del sol. Una cosa impresionante verlo al Señor Jesús ascender. Ellos lo tuvieron 3 años conviviendo con Él. Bueno, vieron que Él murió, que Él resucitó, cuerpo glorificado, estuvo con ellos, les habló un montón de cosas ya con su cuerpo glorificado. Y de golpe lo ven subir al cielo. Y cuando estaban allí haciendo fuerzas para verlo, dice, los 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Y dicen, hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día, dice, volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Es decir, la forma en que Él va a venir va a ser desde el cielo. Y la Biblia dice que de la misma manera que lo vimos irse, lo vamos a ver venir. Y en otro pasaje dice que todo ojo le verá. No solamente lo van a ver los que lo amamos, sino que lo van a ver todos. También las personas que no conocen de Dios, o que no quisieron recibirlo, o que vivieron de una manera como quisieron, bueno, todo ojo le verá. Me acuerdo que la CNN, ustedes saben que la CNN es un canal norteamericano muy conocido, creo que el dueño tiene tierras en Argentina, en la Patagonia, en el sur, no me viene el nombre, creo que es el esposo de Jane Fonda, una mujer muy conocida, actriz, no me acuerdo el nombre ahora, y él dice que, bueno, que cuando venga Cristo, él va a estar con sus cámaras enfocado para la segunda venida. Entonces él hacía alusión que su canal lo va a estar transmitiendo en directo, porque es un canal que se transmitió en directo cuando fueron las Torres Gemelas, transmitió en directo cuando fueron los bombardeos a Irán. Bueno, a grandes acontecimientos siempre la CNN ha estado allí. Bueno, y dice que su canal va a estar enfocado en los cielos, viendo como todo ojo le verá. ¿Sí? ¿Cómo será? No lo sé, pero sí lo creo con todo mi corazón. Otras, por ejemplo, expresiones de la segunda venida, ya no dadas por el Señor, ni dadas por los ángeles, sino dadas por los cristianos primitivos que se animaban mutuamente con la esperanza preciosa de la segunda venida del Señor. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, de poder, con voz de arcángel. ¿Por qué dice con voz de arcángel? Ustedes saben que en el cielo hay distintos niveles de ángeles. ¿Sí? El arcángel es el nivel más alto dentro de la categoría angelical. Por ejemplo, hay querubines, hay serafines, hay ángeles guerreros, hay ángeles que se mueven en la tierra, hay ángeles que se mueven en el cielo, y están los arcángeles, que son
la categoría mayor, que son los que tienen una autoridad delegada por Dios, donde, por ejemplo, está el arcángel Miguel, que es el ángel guerrero, que es el que luchó contra el príncipe de Persia, cuando Daniel se puso a orar y dice, hubo oposición en los cielos, vamos a hablar de esto también. Después está el arcángel Gabriel, que es un arcángel que se dedica a la administración en el cielo y es el que se encarga de los libros. Hablando de los libros y administración, le deseamos un feliz día a la secretaria, a Anto, que creo que el día jueves, el día 4 fue el día de la secretaria, así que un aplauso a la secretaria de la iglesia, Antonella, es una bendición. No les di ningún regalito, qué vergüenza. Perdón, Anto, perdón. Ya vendrá alguna golosina por allá. Bueno, el arcángel Gabriel es el que se encarga de llevar, el que escribe el nombre de los que son salvos en el libro de la vida. ¿Saben que hay un libro en el cielo? Que es el libro de la vida. Y que cuando Cristo venga y en el juicio se abra ese libro, dice el Apocalipsis, que ya lo vamos a ver en esta serie, que todos los que estén escritos en ese libro serán salvos. O son salvos. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Y no solamente lo recibiste, ¿vivís como un cristiano? ¿O crees que porque solamente hiciste una oración de 3 minutos ya sos salvo? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo que recibimos nos lleva a vivir, a veces con tropiezo, pero con deseo de vivir una vida en santidad. Y si pecamos, o yo peco, ¿nos arrepentimos? Porque el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento, te da convicción de pecado. Mirá cuántas características te doy para saber si sos un hijo de Dios. Si no sos un hijo de Dios, pecás, no pasa nada, total, nadie me ve. No. Por eso dice que esta palabra también está dada para que no agüemos el Evangelio. Y no hagamos el Evangelio a lo que yo creo. Sí, yo hice una oración, ya está, yo soy salvo y vivimos de cualquier manera. No, si sos salvo no vivís de cualquier manera. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber frutos de espíritu. Aunque sean chiquitos, pero tiene que haber frutos en tu vida. Tiene que haber pequeños cambios, pequeños brotes de Cristo en tu vida. Porque si no, estás engañado. Estás haciendo, en lugar de, como Dios dijo, que Él nos hizo a imagen de su semejanza, nosotros queremos hacer a Dios a imagen y semejanza nuestra. Yo hago a Dios como me parece a mí. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a la imagen de su Hijo. Por eso nos ha dado su Espíritu, nos ha dado la palabra, nos ha dado la iglesia, nos ha dado la oración, nos ha dado la alabanza. No agüemos el Evangelio, porque si hay algo que el Señor está hablando en esta cuarentena, mirá que hay cantidad de transmisiones, nadie va a tener excusa. A mí nadie me dijo, yo no supe, yo no sabía, no sé. Porque si ahora se cayó es el Evangelio de la prosperidad. Vení que te va a ir bien, vení que vas a prosperar, vení que... Nosotros no estamos en contra del Evangelio de la prosperidad cuando es por la prosperidad misma. Nosotros creemos en un Dios que prospera, que no es lo mismo. El Evangelio de prosperidad no creemos en un Dios que prospera, en eso sí creemos. Pero prospera según va prosperando nuestra alma. Y tenemos salud como nuestra alma prospera. Entonces ocupémonos del alma. Por eso estamos predicando de esto. Y vamos a terminar con ese tema de la importancia de tener la esperanza de que Cristo viene. Porque saber que Cristo viene no te hace vivir de cualquier manera, te hace estar alerta, te hace estar atento a lo que Él quiere para tu vida. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 18 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Con el llamado de la trompeta de Dios. ¿Qué me contás? Es decir, ahí está hablando, y sigue este versículo, es algo muy lindo, dice: luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarlos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras.
Yo me imagino, la cosa se ponía mal, estaban viviendo fuertes tiempos difíciles de persecución, y en medio del dolor, en medio de la incertidumbre decía, pero Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Y ahí decían, es verdad, Cristo viene. Y se animaban el uno al otro. Se animaban el uno al otro porque Cristo viene. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Cristo viene. En Apocalipsis 1:7 dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos los verán. Todos. Todos los que estén vivos lo van a ver. Incluso aquellos que los traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. ¿Por qué se lamentarán? Porque las naciones del mundo están en cualquiera, están en sus negocios, están en sus negociados, están en su corrupción, están viendo sus propias posibilidades, hacen alianzas entre ellos, se olvidan de la gente, se olvidan del pueblo, buscan conveniencia, hacen contrataciones. Se les va a acabar todo esto que hoy es, lamentablemente, como lo estamos viendo, un mundo que vive sin temor de Dios. Y se lamentarán, porque escucharon que le predicaron, porque escucharon que Cristo venía y nunca lo creyeron. Y cuando lo vean van a decir, era verdad. Era verdad, y no se van a poder mantener en pie, porque sus rodillas van a temblar, dice la palabra, y se van a pegar, de temblar se van a pegar una rodilla con otra del miedo y se van a querer esconder aún bajo de la tierra y no van a poder, porque Cristo viene con gran poder y gloria. En cambio nosotros, los que creemos, los que esperamos su venida, vamos a estar gozosos. Señor, acá estamos, nos vamos para casa con vos. Pero mientras tanto tenemos una misión tremenda. No tenemos una espera pasiva, tenemos una espera activa, una iglesia que avanza, una iglesia que quiere llevar a muchos al cielo, una iglesia que, aunque Cristo, yo me decía a mi señora, mira, vamos a terminar 36 Sinistria, aunque sea cuando el Señor venga digan, chico, qué linda que quedó, pero ahora no vamos al cielo, pero la vamos a terminar en el nombre de Jesús, porque el Señor quiere que la terminemos, porque todo lo que empezamos en Dios, lo tenemos que terminar. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Y el último, dice, el Espíritu Santo da testimonio de esto. El Espíritu Santo, recuerden que estamos, hoy sigues hasta 9:30, es 1 hora y media a partir del nuevo tiempo de transmisión, porque con el tiempo vamos a agregar más músicos y demás, y en algún momento, si Dios quiere, lo hagamos en la iglesia, y es el tiempo, estipulamos 1 hora y media. ¿Sí? Entonces dice, en 2 Corintios 5, al 5 al 6, dice, con respecto al Espíritu Santo, Dios mismo nos ha preparado para esto, y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Te acordás que hablamos de los distintos niveles del Espíritu Santo uno de los miércoles que pasó? Hablamos cuando somos sellados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, nosotros tenemos las primicias de la vida eterna cuando la vida de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo. Son las primicias, son las arras del Espíritu. ¿Saben qué son las arras? La muestra gratis de que ya somos salvados por Él. Y dice que el Espíritu Santo, así que siempre vivimos en plena confianza. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Aunque sabemos que mientras estemos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Es decir, no estamos, pero estamos. Porque en la esperanza ya estamos, en fe ya estamos. Yo estoy expectante cómo va a ser. Ese versículo que dice que ojo no vio ni oído yo, las cosas que Dios tiene preparadas para que le aman, yo digo, no me quiero imaginar, porque siempre que me imagine siempre va a ser poco, por más que exagere. Hay otro versículo que habla del cielo y que el apóstol Pablo dice, conozco un hombre, hablando del mismo, que fue llevado al cielo, al paraíso, en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé, dice, pero le ha sido dado a ver cosas inefables. ¿Sabe qué quiere decir algo inefable? Que no se puede describir con palabras. Lo que el apóstol vio en el cielo, cuando fue arrebatado al primer cielo, no le fue dado a describir con palabras. Bueno, eso es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y cuántas cosas más. Por ejemplo,
En el libro de Santiago, capítulo 5, 7 al 8, hablando del Espíritu Santo, dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Tengamos paciencia, porque muchos lo podamos disfrutar, vamos a poder ver la venida, pero otros tal vez no. Nosotros vayamos al encuentro del Señor, si partimos de esta tierra. Entonces dice que tengamos paciencia. Tranquilo, Señor, si vos crees que yo esté en la tierra para ver tu venida, gloria a Dios. Señor, ¿crees que me vaya antes con vos? Gloria a Dios. Paciencia. Lo que el Señor quiera está bien. ¿Sí? Y dice la palabra: piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Y el verso 8 dice: ustedes también deben ser pacientes, anímense. Fíjese esa palabra que ya vimos en otro versículo. Animémonos como iglesia unos a otros y a aquellos que no conocen a Dios, porque la venida del Señor está cerca. Vieron que están llenos de versículos tremendos de la venida del Señor. Dice, hay algo que está más que claro, que Cristo viene, pero el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre lo sabe en su sola potestad. ¿Y esto dónde está? Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso 7 dice: Él les contestó, solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas, de las fechas y los tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. El Señor no quiere. Yo justo estaba mirando en YouTube un pastor que él decía: Cristo viene a finales del 2000, a mediados del 2021. ¿Qué problema cuando alguien pone fecha? ¿Qué problema? Digo, si el Señor dice que nadie lo sabe, ¿por qué hablan? Si solo el Padre en su sola potestad. No creas cuando te ponen fecha, no es del Espíritu Santo. No, porque un ángel me reveló, el ángel no sabe, solo el Padre. No, porque Cristo me apareció, Cristo dice él mismo que solo el Padre. No, porque este pastor tú, no, solo el Padre. Entonces hace oído sordo a personas que ponen fecha, porque el Señor no puso fecha. Y si el Padre no puso fecha, nosotros no somos quien, aunque sea de una iglesia o de otra iglesia, para poner fecha. Entonces el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre en su sola potestad. En el Mateo 24 dice: ni el Hijo, ni los ángeles, ni el Hijo sabe, solo el Padre en su sola potestad. Pero sin embargo, y de esto vamos a hablar mucho en la serie de que Cristo viene, sin embargo, sí el Señor nos da licencia para ser entendidos en los tiempos que nos toca vivir. Si el Señor nos habilita a poder ver que la venida de Él está cerca, sin ponerle fecha, pero como que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, en Mateo 24, 4 al 8, Jesús dijo: no dejen que nadie los engañe. Como ese pastor que lamentablemente, es más, lo conozco personalmente, pero tremendo lo que dijo, tremendo, fuera totalmente de la palabra de Dios. No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. De esto vamos a hablar. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo: muchos dirán que yo soy el Mesías y engañarán a muchos? Y vamos a saber a quién van a engañar. Por ejemplo, en el verso 6 dice: oirán de guerra y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. En el verso 7 dice: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres. En la Reina Valera dice: y pestes. Y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Como que es el principio del dolor. Ustedes saben, bueno, las mujeres más que nosotros, que cuando hay dolores de parto está avisando que viene el bebé en camino. Bueno, estos son principios de dolores que está avisando que Cristo viene. Bueno, pastor, pero siempre hubo guerras. Sí, pero estas guerras tienen otras características. Ya vamos a hablar de eso.
Pastor, siempre hubo terremotos. ¿Sí? Estos terremotos tienen otras características, ya vamos a hablar de eso. Y le voy a decir por qué vamos a hablar de eso, porque hay acontecimientos que están escrituralmente avalados para que nosotros hagamos precisiones si estamos o no muy cerca de la segunda venida, que se deben dar para la venida de Cristo. Como por ejemplo en el ámbito político. Y no estoy hablando de ámbito político a nivel país, sino a nivel mundial. Se tienen que dar determinadas cosas. Se tiene que dar un ámbito especial en el ámbito económico, a nivel mundial. Se tiene que dar cosas especiales a nivel social, a nivel mundial. De todo esto vamos a hablar en la serie que el Señor viene, ¿sí? En el ámbito climático se tienen que dar cosas también. Y en lo último, en el ámbito cósmico, cosas que trascienden a la esfera del globo terrestre, que tienen que ver con el mundo de los celestes, la esfera del universo. También allí se van a dar alguna serie de cosas. Entonces en Mateo 24, 32 al 33, ya para ir terminando, antes te voy a pedir que te vayas acercando, así vamos a cantar esta alabanza tan linda, que vamos a terminar con todo arriba. Dice, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. ¿Cómo sabemos que el verano se acerca? Cuando la naturaleza nos empieza a hablar, empieza a haber brotes en las plantas, empieza a haber olores a flores, algo que estamos en primavera, se acerca el verano, ¿sí? Entonces dice, de la misma manera, haciendo alusión a todo lo que vamos a ir viendo en los distintos ámbitos que vimos, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Así es. Vamos a ir juntos viendo todos estos acontecimientos a la luz de la palabra, cómo fue escrito por los profetas, cómo fue escrito por los apóstoles. Lo vamos a cotejar con la realidad y lo vamos a poner así, vamos a decir, ¡apa! Parece que se está dando, ¿no? Vamos a verlo, vamos a hacer juntos en las distintas series que solamente van a ser los días domingo, porque los días miércoles va a haber otros predicadores, ¿sí? El día miércoles no se lo pierdan, porque va a predicar mi esposa, la pastora Norita, va a hacer la apertura al nuevo tiempo de los distintos predicadores los miércoles. A mí ni me van a ver en la pantalla, sí, a mi esposa, sí, a Anto y a aquellos que vengan a predicar. Para terminar, también hay algo muy importante, que no solamente se da en lo económico, en lo social, en lo político, en lo climático, sino que tiene que haber un clima interno en la iglesia. ¿Cómo tiene que estar la iglesia preparada para la segunda venida de Cristo? La palabra de Dios en Mateo dice, estén alertas, porque no saben el día y la hora que el Hijo del Hombre vendrá. No sea cosa que los agarre desprevenidos. Entonces, ¿cómo tenemos que estar dispuestos? En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice algo muy interesante que después lo voy a empalmar con el capítulo 3, verso 2. Y dice así, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Sabes que estamos en el tiempo del hedonismo, donde los sentidos se activan con los celulares, con la computación? Por eso, hasta cuántas personas están presas de la pornografía, placeres físicos. Dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Estamos en la era de lo material, el materialismo, ¿sí? Nosotros un poco como país zafamos porque acá estamos pensando cómo hacer para comer, porque se está cerrando todo, pero hay lugares en el mundo que aunque la pandemia, ya vamos a hablar de eso, hizo que muchos eleváramos los ojos al cielo, ¿no? Y saliéramos de un mundo materialista.
este tema de la muerte también, la enfermedad, hizo como que Dios permitió que haya un alineamiento. Altares en las casas que antes no había, antes era el Dios del domingo, y si me dolía algo para que Dios me sanara, si no ni aparecía. Pero muchos ahora se han dado cuenta de alinearse con Dios. Y dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Este mundo se acaba. Tiene fecha de vencimiento este mundo. Eso no quiere decir que vivamos de cualquier manera, no. Vamos a ser los mejores trabajadores, los mejores estudiantes, los mejores, donde estemos los cristianos tenemos que marcar la diferencia. Y si Dios con nosotros, no podemos fallar. Pero dice, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Vida eterna. No podemos ser cristianos mundanos. No existe cristiano mundano. Sí, podemos ser cristianos carnales, pero que queremos ser espirituales. Y dice el verso 3 del capítulo 3, verso 2, dice, queridos amigos, le está diciendo Santiago, estamos en el libro de Juan, primera de Juan, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Se refiere a nuestro cuerpo, se refiere a cómo vamos a ser. Todavía no vamos a ver porque tiene que venir Cristo para que suceda eso. Pero sí sabemos que seremos como Él. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo como el que Él tiene. Porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. ¿Cuál es la gran expectativa? Que Cristo venga. ¿Cuál es la gran expectativa? Que si Cristo no viene, yo voy al encuentro de Cristo. Porque puede ser que no lo veamos en esta generación, aunque creo que estamos muy cerca de poder verlo. Pero eso vamos a hablar en otro momento. Pero porque vamos a buscar de purificarnos a nosotros mismos, buscando vivir una vida que agrada a Dios, buscando vivir una vida que no ame al mundo, sino que ame a Dios, que ama al mundo. Y de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces qué lindo, ¿no? Dios ama al mundo para salvación y nosotros ahora amamos al mundo porque queremos tener lo que sea, provisión, cuidado. Pero eso te lo da Dios. Eso nos lo da Dios. Porque Dios dice que nos da salud y prosperidad así como prospera nuestra alma. Por eso nosotros tenemos que buscar que prospere nuestra alma, purificándonos a nosotros mismos, porque Él es puro y nosotros también queremos ser puros como Él. Entonces, yo lo que te dejo esta palabra para abrir esta serie de lo que se viene, de cuando vuelva Jesús, que nos encuentre como una iglesia activa, como una iglesia llena del Espíritu Santo, como una iglesia que sabe tener las lámparas encendidas, porque Cristo viene, Cristo viene. Y en ese Cristo viene queremos que muchos se salven, que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Queremos hacer nuestra tarea como mayordomos, cuidando, queremos terminar 36 y Mitre, queremos seguir dándole de comer a aquellos que necesitan, queremos edificarlos con la palabra, queremos empezar a abrir células, queremos seguir activando los medios para que muchos puedan verlo, queremos edificar la iglesia, queremos que muchos jóvenes lleguen al conocimiento de la verdad, queremos que muchos salgan de la droga, que muchos salgan del alcohol, que muchos salgan del adulterio. Queremos que muchos sean salvos y se les sea revelada la cruz y que también puedan elevar los ojos al cielo y digan, Señor, mientras vos venís yo estoy acá esperando activamente. Es más, que me sorprendas, porque estoy tan ocupado en tus cosas que me vas a tener que tocar el hombro. Sí, Jesús, sí, vamos. Pero Señor, ya está, se cumplió todo, vamos. Bueno Señor, si vos querés, vamos. Y nos vamos con todo lo que le predicamos y le alcanzamos por Él. Qué lindo. Te bendigo, iglesia. Declaro la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quédate expectante el domingo que viene, vamos a hacer con la segunda parte. Hoy hablamos de Maranata, Cristo viene, abriendo la puerta a esta serie preciosa donde vamos a ser edificados. Y también expectante a los distintos predicadores de los miércoles con la preciosa alabanza que Ando siempre nos va a traer. Así que esta alabanza, ¿cómo se llama la alabanza?
Él volverá. Él volverá. La cantamos juntos y después lo dejo con Anto que sigue. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará. Escuchá la letra, Y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá como un relámpago que sale del oriente y va al occidente. Así será. Cuando venga el Señor, aleluya, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera. Así será cuando iglesia, cuando vuelva Jesús, porque Él volverá y a su gloria me transformará, regresará. Y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús Cristo Jesús volverá. una vez más. Vela de orar, Hay que velar, el tiempo se acerca. hay que estar atentos. Purifícate en Él, conságrate Aleluya. a Él, porque el Señor volverá. Hacemos cuentas al Él estribillo. volverá y a su gloria me transformará, regresará. Y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Hacemos el segundo estribillo, a ver. Fuerte. Vela de orar, Velar y orar. el tiempo se acerca. El tiempo se está acercando. Purifícate en Él, Purifiquémonos. conságrate a Él, porque el Señor Una vez más. Esa parte, una vez más. Aleluya. Vela de orar, Tenemos que oracionar más que nunca. el tiempo se acerca. Purifícate en Él, Aleluya. conságrate a Él, porque el Señor volverá. Y ahora sí, todos juntos Él declaramos. volverá Y a su gloria. y a su gloria me transformará, regresará. Y en una nube me arrebatará Con poder. y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y si alguien en esta noche ha escuchado por primera vez esto de la segunda venida de Cristo y que tú vienes a buscar a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús declaro que tal vez alguien tiene que conocerte esta noche. Alguien te tiene que recibir en el corazón como Señor y Salvador, porque tú vienes a buscar a tus hijos, vienes a buscar a tu iglesia. Has preparado morada en el cielo, porque en la casa de tu Padre muchas moradas hay, y has preparado para que estemos nosotros allí. Por eso, si nunca recibiste a Jesús en tu corazón, o porque si andabas medio dudoso y tenías un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, el Señor te dice: es tiempo de purificarte, es tiempo de velar y de orar, es tiempo de meterte en el Espíritu, es tiempo de darle la espalda al mundo y darle la espalda a la carne y empezar a amar lo que Dios ama. Yo te invito a que repitas conmigo esta oración de fe preciosa y poderosa que cambia tu vida como cambió la mía y todos aquellos que le hicimos alguna vez. Repetí conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, cuando tú vuelvas, yo no quiero quedarme, yo quiero irme con vos. Señor, reconozco que Jesús murió por mí. Reconozco que con su sangre me limpió de todo pecado. Padre, anota mi nombre
en el libro de la vida. Y yo ahora, por tu gracia y tu poder, quiero echar raíces en la iglesia para crecer como un árbol que da frutos del Espíritu, frutos que reflejan a Jesús, para que un día, cuando tú vengas, me encuentres purificándome a mí mismo, como tú eres puro. Te doy gracias, Señor, por recibirme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, mandanos tu dirección aquí al Face. Queremos contactarnos con vos. Queremos bendecirte, saludarte, regalar una Biblia, tal vez estar en contacto para crecer juntos en la gracia de Dios. Y ya estamos en 29. Yo los dejo, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y vamos por más, porque lo mejor en Dios, siempre, 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 lo mejor en Dios está por venir. Los dejo orando un ratito más. Dios les bendiga. Él volverá.